Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una acuarela de un urbano de Lisboa. Como estáis viendo, es esta calle. Y distinta a otras veces, voy a empezar haciendo, a toda velocidad, eso sí, un estudio de los valores, de los claros y de los oscuros que tiene esta acuarela. Más que nada que me sirve para orientarme y para hacerme una idea más concreta y mejor de cómo después afrontar la acuarela. En realidad, para esta acuarela no me haría falta hacer este estudio, porque voy a hacer una acuarela entre acuarela formal y un apunte de urbano bueno, pues del tipo de sketcher, de dibujante urbano. Lo que estáis viendo es que lo que voy buscando aquí son las zonas más claras y las oscuras para hacerme una idea. Y ahí digo que es más lo he puesto más con fines pedagógicos que por necesidad para hacer la acuarela, porque en realidad para este tipo de acuarela, que ya lo veréis que es bastante detallada, o más detallada que las que suelo hacer, y con un pincel incluso finito, y bueno, no me haría falta, pero aquí lo tenéis. Probablemente a lo mejor más adelante hago otra versión de esta misma acuarela, pero pintada de una forma completamente diferente. Bien, ahí tenéis el dibujo, que como veis está pues muy marcadas todas las líneas, sé perfectamente por dónde ir. Es un mapa estupendo para saber después por dónde viajar, por dónde meterme con el pincel. Comienzo con un poco de azul cobalto, como veis muy aguado, incluso pongo agua aquí abajo, y un poquitín de alizarina, incluso naranja, porque lo que quiero es que esta parte que está más baja del cielo sea un poquitín más cálida. Bueno, mezclo un poco. Como veis, estoy utilizando un pincel que absorbe bastante agua. Es un tamaño medio, yo creo que es un número 14. Y no es de pelo natural, es un pincel de pelo sintético, que os dejaré en el blog, en ferminlopezacuarelas.com. Os dejo una reseña de qué pincel es este, e incluso los otros que he utilizado. Pero absorbe bastante bien el agua, es un pincel que absorbe mucho, y el comportamiento yo creo que podría considerarse como un pelo natural perfectamente. Es más, este pincel lo tengo en una versión algo más cara, también de Skoda, y de pelo natural. Bueno, pues hay veces que he confundido los pinceles, me he puesto a pintar y prácticamente no me he dado cuenta. Bueno, miento, un poco me he dado cuenta, pero muy poca cuenta del pincel que he estado utilizando. Quiero decir con eso que no hace falta gastarse una fortuna en un pincel de pelo natural, cuando hay otros que las imitaciones que hay hoy en día son estupendas y pueden servir perfectamente. Bueno, ahora me estoy dedicando, sin secar y sin nada, estoy haciendo el tejado, y porque lo que pretendo es ir cubriendo prácticamente todo el papel, para dar una primera aproximación y entonar luego ya después vendrán los detalles, pero en principio lo que quiero es entonarla entera. Con lo cual, bueno, pues tengo que hacer diversas mezclas y voy a ir pues ocupándome de tapar todo el papel con los colores que considero que en principio podrían acercarse al tono de la acuarela. Si me equivoco en alguno, pues lo que hago es que rápidamente cojo un papel de cocina, por ejemplo, o un pañuelo de papel, y lo levanto inmediatamente. Si tenéis un trapo, pues un trapo. Yo normalmente no uso trapos, uso papel, pero vale exactamente igual.
Estoy dejando las ventanas sin pintar. No sé si me interesa o no, pero en principio lo dejo así. Como veis, el papel está seco. Y todo lo que estoy haciendo ahora, toda esta primera fase, en esta primera fase siempre utilizo pinceles que absorban agua. En casi la mayoría de las... Bueno, aquí tengo que hacer algún detalle. Pues utilizo un pincel de fibra más pequeño, que como al ser más pequeño y ser de fibra, pues de sintético, admite menos agua, pero ya quiero dejar alguna sombra aquí atrás. Con el pincel grueso no lo puedo hacer porque se me va todo al garete, entre otras cosas porque lo que tengo aquí estoy pintando en papel seco, pero lo que estoy precisamente pintando en este momento está húmedo. Está húmedo porque lo acabo de pintar. Esta parte es un poco más oscura. Estoy dando un poco de azul y que se funda en el papel. Luego probablemente tendré que volver a insistir, pero ya quiero hacerme una idea tanto de volúmenes como de tonos. Para ir viendo más o menos por dónde voy. Ahí sale abajo ferminlopezacuarelas.com, que es la dirección del blog, que podéis ir para ver esta acuarela y otras tantas y os podéis pasar un buen rato allí. Además en el blog están las condiciones para acceder al curso que tengo de pago, que es un curso pues básico de acuarela, pero que viene muy bien a la hora de avanzar, de pegar un salto ya definitivo y saber por qué se hacen las cosas, y además de divertirse, ¿por qué no? Porque los ejercicios que hay ahí son bastante entretenidos. Bueno, yo continúo ahora con un color bastante más cálido en el puente, pero quiero que haya un contraste ahí aparte de claros y de oscuros, también me interesa que haya un contraste de cálidos y de fríos. Además en la realidad es ese tono el que tiene. Aquí abajo en el suelo, este me está verdeando un poquitín, le tendría que poner un poco más rojo a ese azul, a ese grisáceo que tengo ahí. Pero seguimos, como estamos con tono, tampoco me preocupa demasiado. Aquí hay una sombra que va hasta ahí. Pero esta va a ser la parte clara del asfalto. Luego por encima, aquí hay unos coches. Más agua. ¿Veis que estoy utilizando bastante agua? Se ve bien ahí, ¿no? Bueno, pues me voy a ir hasta abajo, rellenándolo. En esta parte de aquí es más cálida. Ahí, verde no, verde no. La cera es más cálida que el resto. Voy a quitar aquí una pizca porque me estoy metiendo sin querer en el edificio, pero no le voy a mantener hasta arriba. Entonces, aquí abajo un poquitín más oscuro, porque está más cerca. Y estoy poniendo azul con un poco de alizarina. Que la alizarina es un color rojizo, pues del tipo del carmín. Y es un color rojo que contiene un pelo, una traza de azul. Por eso se mezcla también con el ultramar. Porque el ultramar es un color que es un azul que tiene una traza de rojo. Entonces al mezclar los dos solo mezclamos dos colores, el azul y el rojo. Si fuera un rojo de cadmio, por ejemplo, pues ese rojo de cadmio tiene un poco de amarillo, tiene una traza de amarillo, y si mezcláramos un rojo de cadmio con un azul, pues estamos mezclando los tres colores primarios, y eso supongo que ya sabrás que de esa manera se amortiguan los colores.
Pero bueno, eso, ahora estamos en esta acuarela y eso es más de estudio y de comprensión, que es, evidentemente es importantísimo saberlo, pero no es el objeto de esta acuarela. Bueno, y continúo. Ahora voy a acelerar un poco el vídeo porque toda esta parte de la casa es que si no se eterniza. Y si se eterniza, lo que sé es que no lo acabáis de ver del todo. Y esto es una idea para que, una aproximación, por si queréis hacerlo luego después vosotros, pues que lo hagáis tranquilamente, pero que no sea una pesadez, porque ¿veis? Meto ahí unos grises que he hecho con azul y con un poco de que amarillento, ahí verdea, eso no tenía que haber hecho, bueno, es igual. Un poco más oscuro en esta zona, reservo esa señal y aquí tenemos este otro edificio que tiene unos azules, tiene unas zonas más claras y luego líneas de dirección. Es bastante más oscuro, pero de momento me sirve. Los aleros, todo esto muy rápido. Ahora estoy pintando en húmedo con un pincel mucho más pequeño y con bastante más pigmento. Y veis que se queda pues muy desdibujado, ¿no? No es el objeto de esta acuarela, que va a quedar bastante definida, ya lo veréis. Pues eso, como si fuera un apunte de un hecho en la calle o en un cuaderno. El papel, no sé si lo he dicho, es un papel de Arches 300 gramos grano grueso. Al final, después de probar un montón y en algún momento uso también últimamente Sennelier, más que nada por la facilidad que tengo para comprarlo, porque bueno, pues lo puedo comprar físicamente en una tienda, o sea, sin tenerlo que pedir por internet ni nada. Pero es el único al que tengo acceso de esa forma. Y no me disgusta el papel Sennelier, pero al fin de cuentas el papel que más me gusta hoy por hoy, no sé si, y he probado un montón, el que más me gusta es el Arches. Me llevo disgustos con otros papeles porque quiero que me gusten, pero que no hay forma. Me encuentro más cómodo pintando. Probablemente también, lo he dicho muchas veces, es porque he pintado en el papel Arches más que en ningún otro, de tal manera que como a utilizar los pinceles hay que aprender, y cada pincel tiene una forma, un uso, vamos, a lo que sean muy parecidos, pues también los papeles hay que aprender cómo seca, los tiempos que tiene, el agua que admite y todas estas historias, ¿no? Entonces no hay un papel, no son iguales unas marcas que otros, aunque sean, por ejemplo, de 300 gramos igualmente unos y otros y grano grueso, pues al final el comportamiento no es el mismo, porque los papeles al hacerlos pues puede ser que tengan una cola, al hacer la masa pues se incorporan colas y se pueden incorporar en la masa del papel, con lo cual esa cola estaría internamente o en la superficie del papel. Que hay algunos papeles incluso que en una superficie lo tienen y en otra no, con una cara sí y la otra cara no. Bueno, pues todas esas historias, todas esas cuestiones se influyen bastante en el papel y tenemos que aprenderlo. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, eso en el curso este que comentaba antes, hay un capítulo en el que hablo de este tema y hablo de los papeles y tal. Bueno, hablo de muchas cosas, no solo hablo de eso. Eso es muy al principio. Bien, ahora estamos más en reposo. ¿Veis cómo he ido ya rellenando un montón de detalles? Ahora me voy a meter con los coches que tienen unas partes bastante más oscuras. Y he hecho un color que la zona clara la voy a poner en este azul turquesa. Clara dentro de lo que hay. Los oscuros los suelo hacer con alizarina, ultramar y siena tostada. Pero a veces, si le quiero más oscuro todavía, lo que utilizo es un color Prusia o un Winsor, un azul Winsor,
o un Prusia, que todavía hace más oscuro el color que busco. El motivo es porque los colores transparentes y que además tintan mucho producen tonos más oscuros. Y el mezclar esos colores y no utilizar el negro es porque yo puedo jugar a dar un matiz rojizo, un matiz más amarillento o un matiz más azul, el matiz que yo quiera, o más verdoso, a ese oscuro que tengo, que es un negro, pero que tiene matices, y eso lo que le da es mucha riqueza. Bueno, sigo con esta parte de la izquierda de los coches. Ya veis que toda esa parte del fondo está muy dibujada, es por lo que decía antes, es una acuarela entre medias de una acuarela pues más normal, más formal, y el dibujo de un apunte, pues esto de estos acuarelistas, como hacen los acuarelistas callejeros, estos de los cuadernos, pues algo así, ¿no? Lo que pasa es que está hecho en casa y está hecho en un papel decente. Porque los cuadernos de apuntes, para hacer apuntes por la calle y tal, es difícil encontrar, bueno, se pueden encontrar, ¿no? Pero hay cuadernos que manejan muchísimo mejor que otros, que el papel es muchísimo mejor. De todas maneras, ahí como no se suelen hacer unas aguadas muy húmedas, pues funciona bien. Funcionan bien muchos papeles que para hacer una acuarela, digamos, normal, pues con zonas de húmedo y de pintando húmedo sobre húmedo y tal, zonas amplias, pues no te lo permiten. Pero para cuando se pinta mucho en seco, pues no hay ningún problema. Bueno, sigo por toda esta parte oscura. ¿Veis? Ahora cogí en esa esquinita de la derecha de la paleta, he cogido un poco de en ese caso es azul Windsor, pero vamos, vale, el Prusia es muy similar y valdría. Aquí lo aclaro un poco, aunque no se ve muy bien en la imagen, da un tono más cálido. A ver si ahora con el agua se nota un poco al estirar. Bueno, este es un tunelillo. Por encima hay una especie de escalestri, que hay una calle que va por ahí arriba. ¿Veis? Detalles. Este pincel que estoy usando ahora es un pincel que se llama Barroco. Es de Skoda. Y fijaros, y es muy parecido a los pinceles Perla, que me habéis oído muchas veces hablar de ellos, porque se manejan muy bien, tienen un punto muy bueno, fíjate. Y pues este es igual, es un pincel muy similar, no absorbe mucho agua, pero para estas cosas que estoy haciendo ahora, en las que con el pincel lo que haces es transportar más pigmento que agua, pues va muy bien porque tiene un buen punto. También puedes poner agua con este pincel, ¿eh? Te da las dos opciones. No mucho, no como el pincel que he utilizado al principio de la acuarela, pero es que es un pincel que no sé si es del 10 o del 12 el número, no sé, debe ser del 10 este número, y te deja hacer unas líneas finas, no excesivamente finas, pero bastante finas. Estoy en un formato de un cuarto de pliego de acuarela. Es decir, en un pliego de 76 por 56 lo divido en 4 y esto pues es un cuarto. Es un formato muy cómodo para pintar en casa o en una mesa, o para hacer estas acuarelas aquí que se vean en las que podáis ver el vídeo, porque me permiten tener la cámara a una distancia pues que se ve bastante bien,
y que no tengo que poner un andamio para que me resulta bastante cómodo, porque si fuera el papel más amplio tendría que subir la máquina mucho más para arriba, bueno, un follón del demonio. Y lo podría hacer, pero es que eso ya es mucho tinglado. Y así me resulta cómodo, por eso utilizo este formato. Casi siempre me veréis que en los vídeos que subo a YouTube, pues el formato que utilizo es ese. Todas estas ventanas las voy marcando un poco. Y la verdad es que, bueno, pues estoy enredando un poco por diferentes sitios porque esto no le queda mucho, la verdad. Tengo que oscurecer, poner las sombras, pero aquí voy a hacer un circulito, que esto es una dirección prohibida. ¡Hala! Ya está. Listo. Si no repasas, mejor. Bueno, ahí podéis darle al me gusta, a la campanita, al suscrito. Y si tocáis la campanita esa, lo que hace YouTube es que cada vez que suba yo un vídeo, pues os avisa y así no os perdéis ninguno. Bueno, esta es la otra señal. Las podía poner o quitar, pero las voy a poner, ya que estamos haciendo una acuarela de este tipo de apunte, de urbano y tal. Bueno, pues esto es igual, ¿eh? O sea, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que se puede hacer perfectamente en un cuaderno sentado en la calle. Hombre, aquí esto está hecho desde una fotografía desde el medio de la calle. Si estuviera sentado allí, tendría que tener otra perspectiva. Un poco de sombra aquí. Y la verdad es que me voy acercando rápidamente a la última fase, en la que aquí hay sombra debajo de un balcón que hay ahí. Esto lo mismo, también sombra debajo de estos balcones. Y aquí toda esta parte pues es más oscura, porque el sol viene de la izquierda y esta parte está oculta. Un poco más de gris en las esquinas porque es que eso es como granito de piedra. Es más gris clarito. Bueno, pues aquí tengo otra sombra en este primer edificio. La voy a dejar por lo menos marcada, porque no lo había hecho hasta ahora. Hago un gris y es el que pongo. ¿Veis otra vez el pincel este que absorbe agua? Que es una delicia ver cómo con dos pinceladas cubres un montón. Fíjate, ¿ves? Ahí y aquí lo mismo. Bueno, vamos a ir un poco más deprisa otra vez, pintando algunos detalles. Esto se ha quedado un poco claro, pues ya sabéis que al secar la acuarela tiende a bajar el tono, a hacerse más clara, sobre todo cuando este es el palo, aquí hay una puerta, bueno, fuera. Sigo por ahí, balcón. Tengo mucho pigmento en el pincel. Esta parte de atrás necesito un poco más de sombra
para que haya más volumen. Pues nada, lo pongo sobre la marcha, lo pongo. Tengo dos caras. Esa da una sensación un tanto extraña. Todo ese edificio, al tener el puente ese que sube, hace una sensación extraña. Pero bueno, es así. Entonces no tengo otra. Siena, ultramar, y voy a ir oscureciendo. Todo este edificio. Veis que he dejado alguna zona un poco blanca. Más, vamos, no blanca, sino que se vea el fondo que tiene. Alguna zona sin pintar he dejado ahí. Aquí hay sombra. El edificio, todo esto es sombra. Viene por ahí hasta ahí. Vale. Todo esto es sombra también. Sombras. Aquí, para sacar bien la señal, la he sacado por contraste. Bien. Bueno, pues sigo haciendo oscuro. Para toda esta zona de primera. Y veis, con un pincel que coge agua. Yo procuro hacer, hay unos raíles del tranvía. Sigo haciendo oscuro. Esto sí, yo normalmente esas mezclas las hago deprisa porque claro, ya estoy acostumbrado. Pero si no las hacéis tan rápidas, lo que os aconsejo es que hagáis más cantidad de pintura que la que hago yo, para que luego después pues os pueda. Sigo por aquí. Más sombra. Y la verdad es que esto está llegando a su fin. Ya no me quedan más que algunos toques. Y nada, un par de minutos, que es lo que dura la música de despedida. Veréis que pongo algún elemento, vamos, algún toquecillo más. Y nada más, despedirme hasta el próximo día, que espero que sea pronto. Y como siempre, ha sido un placer. Hasta otra.